Maravilloso el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Aquí teniendo una pequeña reflexión, acabo de llegar a mi casa donde vivo ahora. Eh, para todas las personas que ya saben un poquito de mi testimonio, de donde yo salí, de donde yo vengo. Yo meditando aquí mientras llego a mi nuevo hogar y miro hacia alrededor y pienso que el Señor es bueno y misericordioso, porque muchas veces nosotros queremos cosas para nosotros o queremos ir a lugares por nuestra propia voluntad, pero el Señor tiene algo diferente para nosotros y Él sabe por qué lo hace. Y yo con lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, mientras más voy madurando en la fe, más sincero aprendo a ser con Dios y conmigo mismo, a no mentirme, a no decirme realmente lo que quiero escuchar y a querer sustituir la voz del Espíritu Santo cuando me está diciendo algo, cuando me está trayendo corrección a mi vida. Porque si yo hago eso, entonces no estoy cumpliendo con el propósito de Dios y estoy diciéndole a Dios, tú eres un mentiroso, la manera que tú quieres hacer las cosas no es la correcta. Y hablo por mí mismo cuando puedo decir que yo tuve un tiempo de mi vida en el que yo hice las cosas a mi manera y realmente no me dieron resultado. Un resultado en el que yo pueda decir que me vea, a un resultado sustantivo de que hoy pueda decir, oh, wow, valió la pena. Pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, cuando yo dejé la vida que dejé, yo quería ir para otro lugar, no quería venir donde yo estaba hoy. Yo quería salir de una comodidad para otra comodidad. Y eso no eran los planes que el Señor tenía para mí. El Señor quería traerme donde yo estoy hoy. Y yo no entendía quizás por qué. Todavía en el proceso no digo que no entienda. Yo sé por qué Él me trajo aquí. Pero es más fácil decirlo a vivirlo. Cuando tú estás viviendo en el proceso de que, Señor, tú me traíste aquí y tú te encuentras con ciertas situaciones, tú cuestionas a veces, por lo menos en mi caso. Y cuando yo salí de donde yo estaba, yo quería salir de un sitio donde yo estaba bastante cómodo, como yo he dicho antes, de un apartamento bien cómodo donde yo estaba, para ir a una comodidad similar. Y yo no entendía. Y yo no estaba consultando con Dios, se hacía las cosas a mi manera y sustituía la voz del Espíritu Santo con mi propia voz interna para yo decirme lo que yo quería escuchar, para hacer las cosas como yo quería, no realmente lo que Dios quería para mí. Porque yo entiendo que si yo hubiese sido tan devoto de Dios y hubiese estado haciendo la voluntad de Dios, me hubiese ido de rodillas a preguntarle, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Pero yo no lo hice porque muy dentro de mí yo sabía lo que el Señor me iba a decir. Y hoy en día estoy en el lugar donde el Señor me quería desde el principio por varias razones. Porque cuando Él vio que yo estaba haciendo las cosas a mi manera y que parecían que las puertas estaban abiertas, yo haciéndolo a mi manera, Él comenzó a cerrarlas. Y no son cosas de que, por ejemplo, oh no, eso es quizás casualidad de la vida que pasó eso, de que el apartamento que tú querías no se dio. No, no fue, era el Señor cerrando las puertas y la manera en la que todo sucedió. Porque el Señor sabía que yo en ese entonces, y todavía soy terco, y no iba a escuchar. Pero en toda mi proceso al principio, una de las cosas que yo le decía al Señor cuando me iba de rodillas, le decía, Señor, no importa cuánto me duela, haz lo que tú tengas que hacer. No importa cuánto yo no lo entienda, haz lo que tú tengas que hacer. Haz lo que tú tengas que hacer para llevarme donde tú quieres. Yo no sé qué hacer. Y puedo decir que, por ejemplo, hoy en día estoy en un sitio que no estoy bastante cómodo. No tengo ni siquiera la mitad de la comodidad que yo tenía en el entonces cuando yo vivía la vida que vivía antes. Pero no es porque es un castigo del Señor o quizás porque yo tomé malas decisiones, sino porque el Señor tiene un plan perfecto para mí. Un plan que comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para que ese plan venga a fructificación, lo primero que Él tiene que hacer es comenzar desde Génesis a deshacer todo lo que yo hice por mi propia voluntad para Él arreglarlo. Y Él me trajo a este lugar para eso, porque una de las cosas que el Espíritu Santo me hablaba y el mismo Señor me decía, Jonathan, ¿cómo yo puedo trabajar en ti? Tú estabas cómodo por X cantidad de tiempo y tú no lograste lo que tú querías.
¿Cómo yo puedo trabajar en ti si tú quieres irte a esa comodidad con tu entendimiento, porque tú entiendas que tú me tienes a mí ahora? Tú no lo vas a lograr, tú vas a estar cómodo. Quizá el deseo de servirme al principio te dé una motivación los primeros días, la primera semana, pero luego te vas a acomodar a un lugar de que tú no vas a hacer lo que yo te voy a pedir y no me vas a buscar de la manera que yo quiero que tú me busques. Entonces hay cosas en tu vida que yo necesito arreglar, hay cosas que yo necesito corregir, hay cosas que te van a doler y que te van a molestar y que tú no la vas a entender y que tú vas a llorar. Pero yo necesito, en todo ese llorar y en todo ese sufrir, yo te voy a dar el conocimiento para que tú entiendas a través de mi palabra. Y puedo decir que todo lo que el Señor me ha dicho hasta ahora ha sido verdad. Hay muchas cosas bellas. Ha dolido el proceso bastante. Yo he llorado, pero esas lágrimas que yo he llorado, todas han sido porque yo sé que lo que el Señor está haciendo conmigo es algo grande. Y también he visto a la mano de Satanás no darse por vencido. Porque una cosa es que muchas veces cuando nosotros nos dan una palabra o el Señor nos da un mensaje a través de nosotros mismos, no tiene que necesariamente ser a través de una segunda persona. A nosotros se nos olvida que hay un enemigo de nuestras almas que anda buscando a quien devorar como león rugiente. Y se nos olvida eso, de que Él no se va a quedar de manos cruzadas, de que el Señor está trabajando contigo, pero también Él no se va a quedar de manos cruzadas para que el plan de Dios venga a fructificación en nuestras vidas. Y eso es algo que yo lo he podido ver. Y muchas veces, porque quizás nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, pensamos que el Señor no está ahí y de verdad está ahí. Y una de las cosas que yo aprecio hoy, por ejemplo, y todavía, porque es un fundamento, cuando tú tienes una vida, yo tengo 33 años, y cuando tú tienes quizás 13 años de tu vida vivido en un fundamento que no es cristiano, haciendo las cosas a tu manera, el Señor tiene que quitar todo eso. Y no es que va a venir así con una varita mágica, ¡pam!, y lo va a quitar, sino es que esas cosas toman tiempo a través de las experiencias. Pero vale la pena. Yo creo que como joven vale la pena para vivir para Cristo, porque yo pudiera estar ahí en el mundo gozando, viviendo mi vida mundanamente, que no voy a decir que no es que no se goza, sí se goza en el mundo carnalmente, pero al finalmente no vale la pena. La felicidad que da el mundo y la felicidad que da Cristo son totalmente dos cosas diferentes. La felicidad del mundo es algo que te da una felicidad momentánea y que después tú te sientes vacío. Y eso es algo que es indiscutiblemente verdad. Eso no lo puede discutir nadie. Porque si yo vengo del mundo y yo sé cómo se siente. Y eso es algo que lo testifica básicamente todo el mundo. Pero cuando tú estás en Cristo, tú encuentras una felicidad que, como he dicho en muchas ocasiones, hasta beberte un vaso de agua te sabe a gloria. Y entender que todo joven que le entregue su vida a Cristo no está haciendo algo por ellos mismos. No estamos haciendo de que yo estoy entregándole mi vida a Cristo y que la estoy desperdiciando porque quizás yo puedo venir a Cristo a los 50, a los 60, a los 40 años cuando no hay garantía de que yo mañana me voy a levantar. En fin, lo que yo quiero proyectarle es eso, que en medio de las circunstancias de las que el Señor nos pida algo, vale la pena hacerle caso al Señor y escuchar su voz, y que cuando Él te diga deja tal cosa, que yo te respaldo, y que cuando yo te respaldo comienza a sentirse como dolor, es en el silencio, cuando uno no escuche nada, cuando uno piense que uno esté solo, ahí en ese silencio está Dios, y muchas veces simplemente probándonos a ver qué tan grande es nuestra fe. Porque una de las cosas que el Señor me decía era: Jonathan, siempre me ha dicho eso, Jonathan, yo no puedo entregarte lo que tú quieres, yo no puedo entregarte lo que tú quieres en tus manos, porque yo tengo que enseñarte a ministrarlo a la manera de Cristo, no a la manera del mundo. Porque yo necesito que lo que yo te entregue, tú lo uses para mi gloria y para mi honra, no para tu propio beneficio. Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperarte, pero te voy a prosperar a la manera de Cristo, no a la manera del mundo. Entonces yo creo que eso es algo sumamente importante, no querer sustituir la voz del Espíritu Santo, porque yo creo que muchas veces, o no muchas veces, en cierto momento todos hemos hecho eso,
de que tenemos esa voz de nuestro subconsciente y pensamos, queremos sustituir la voz del Espíritu Santo por nuestra propia voz para al final del día hacer lo que nosotros queramos, y no funciona de esa manera. Y si lo hacemos de esa manera, básicamente vamos a tener que volver al principio de lo que el Señor quería hacer, para deshacer lo que nosotros hicimos, para volver a la manera de Cristo. Nuevamente, como dije temprano, comenzando desde Génesis hasta el Apocalipsis, haciendo las cosas a la manera del Señor. Así que yo espero que esta palabra pueda haber llegado a alguien, a quien la necesite, siempre recordando de que estamos aquí en esta vida por un corto tiempo, y que en este año, cuando vamos a mitad de año, están pasando muchas cosas en el mundo en el que de verdad debemos reflexionar y darle valor a lo que realmente tiene valor. Entender que es muy terrible lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial, pero que estas son cosas que si no pasan, la Biblia estaría mintiendo. Y que tenemos que entender que tenemos que poner nuestra mirada y nuestra fe en las cosas que nosotros tenemos control, y el resto dejárselo a Dios. Así que yo espero que pasen buenas noches, que la paz de Dios esté con todos ustedes y con sus familiares.